Muy buenas, mis queridos Benoiters, ¿qué tal? Bienvenidos a Outcasts del gameplay. Del gameplay, ¿eh? Es que, claro, esta vez no es un programa más, no es un programa normal, es el spin-off. El spin-off de los gameplays. Pero es el inicio de una gran aventura. Yo creo que puede es lanzar de una el programa. amistad. Sí, sí. Juego. Juegos, me gustáis. Encaja todo. Y para presentar, bueno, soy el señor Impacto. O el señor Entretenimiento, porque estamos en WWE. Sí, estamos en TW. Sí, y me acompañan. Vamos por orden, me acompañan. Muy bien. Raúl de Hierro, Raúl de Lego, Aquí Ratingman. Que es algo como hombre, propietario. No, y el hombre con más sex appeal de este puto planeta. Sí, sí. 100 de puntuación me he puesto ahí. Sexo. Humilde. Increíble. El tío va Humilde. moderado, Y por otro lado tenemos prácticamente a un monstruo de la competición. Al chofer, al conductor colérico. El 1000% magufo. Sí, pues aquí estamos. Saludos, estimados Benoiters, internautas. Menos mal ha dicho su frase, tío. He visto que iba cambiando y digo, no me gusta. No me gusta por dónde van los tiros. Bueno, he aportado, pero he mantenido fiel. Al riesgo, pero no mucho, como doble. Bueno, explicamos un poquito ya, ¿no? Lo que es el TW, que es un juego para la gente que no lo conozca. Total Extreme Wrestling. Efectivamente. Siglas TW. Y es para que tú buques tus propios shows. La máquina, pues tú metes los parámetros y la máquina te resuelve cómo ha salido el show. Pueden ocurrir eventos aleatorios, se te puede lesionar un luchador, una historia no puede funcionar, o sí funcionar, un luchador puede tener una catchphrase. Sí. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Exacto, digamos que es un simulador de ser empresario y booker de wrestling. Sería como un manager de fútbol, pues con Booker es bookers. el que hace las historias. Básicamente el guionista, es una especie de guionista. Lo que pasa es que en el wrestling pues está más orientado a escribir y programar los combates. Pero bueno, sería Hasta una ahí mezcla. llego yo. Sí. No tiene combates. Y para explicar un poco cómo va a ser el proceso, Sí, como porque hemos cogido la WWE. hemos cogido WWE, vamos a ser los propietarios y bookers de WWE. Me he puesto yo porque no puede haber 3 usuarios, Sí. pero vamos a ser los 3. Aunque Ángel va a estar un poco de supervisor porque... Yo estoy ahí entre dos aguas. Sí, sí, O sea, entonces... nos lo hemos dividido más, que Raúl Yo va estoy a organizar Raw, yo voy a organizar SmackDown y Ángel va a ser supervisor en ambas para llevar historias también y cosas. Aportar historias locas, tío. Cuando veis una propia de un absoluto esquizofrénico, pues puede ser del señor Impacto, pero también puede ser mía. Entonces, por explicar por qué hacemos esto, básicamente nosotros nos estamos quejando todos los días en nuestro programa. Bastante Entonces, llorones también te digo. somos muy llorones, por eso hemos dicho, vamos a También- hacer crítica constructiva y también vamos a digo- enseñar cómo se escribe un puto programa de wrestling. Llorones y- Triple H, Tony Khan, ved esto que vais a aprender como locos. Fijaos sobre todo en la parte de Raúl. Sí, la verdad O que en sí. la de Pablo, que tampoco viene mal un poco de locura. Pero es que la mía solo es loco, tío. Es que es lucha underground. Bueno, todavía no. Por suerte este primer programa, bueno, también para explicar eso, lo hacemos a partir, ha sido el Rumble. Entonces Sí, somos sí. lo primero que va a salir después es el Raw por Rumble. Exacto, o sea, estamos grabando realmente una semana después o algo así, Exactamente. estamos grabando domingo, entonces ya hemos visto el Raw de la vida real por Rumble y el SmackDown por Rumble, Sí. pero no lo vamos a tener en cuenta porque el mod del TW empieza justo en, pues eso, en la primera semana de febrero, que es justo Sí. el programa post Rumble. Y vamos a empezar con eso y el primer pay-per-view que tendremos es Elimination Chamber, Sí. luego WrestleMania. Sí. Entonces estamos buqueando un poco, siguiendo un poco la línea de WWE por tampoco alienar demasiado a los Claro, fans. que tenga esa línea de continuidad. Exacto. Queremos hacerlo Y seguimiento. relativamente realista. Sí. Sí, en el sentido de que pudiese ser una continuación razonable, sin alienar a los fans, sin... Claro, es decir, ha ganado Cody el Rumble. No va a parecer que el día siguiente que lo ha ganado otro. O Exacto, cosas así. exacto. Todo es lo eso, más exagerado, todo eso pero- sigue en orden, para Eso. que veáis un poco cómo va el juego. Aquí sale Figurehead o Ace, que es Roman Reigns en WWE. Sí. Bueno, pues ya El roster es el mismo de WWE. Y nos hemos metido con managers. nosotros. Nos hemos metido nosotros, que aquí tenemos... Evidentemente, como lo que hemos dicho antes, que va a haber continuidad, todavía no vamos a salir. Ahí estoy yo. Ahí está Raúl. ¿Qué pasa? Maestro del storytelling, me gusta que tiene... Señor Impacto, Señor Impacto. que sale con traje y todo.
Sí. De empresario total. Bueno, todavía tenemos que meternos estadísticas Bueno, y tal. coño, ¿qué coño? Nos falta Ángel, pero como supervisor de momento no pasa nada porque tampoco nos vamos a meter en storylines hasta después de WrestleMania, que ahí ya veremos. Claro, exacto. Además, es decir, tenemos que todavía que editarnos y tal, y luego ya meternos gradualmente. Exacto. Nosotros más o menos Pero, tenemos pero enseña Ángel, tío, es que tiene la foto del conductor colérico. Ah, bueno, sí que le metí, ¿no? Sí, que lo vi. Sí, le metí. Yo creía que no le había metido. El conductor colérico total. Ahí está Ángel. Hostia, qué horror de puta madre. O sea, eso quítalo, tío. Hostia, da vergüenza, no sé, pon algo para que no se vea esa puta mierda, tío. No, digo en serio, tío. Te lo censuramos y te cambiamos la foto. Censurar que me la foto, tío. O sea, Vale. Pues, entonces veréis un borrón en el medio. Pero ahí está la cara del señor Ángel el 1000% más guapo. es que va a ser la foto. Para el siguiente programa ya le vais a ver con una foto digna. Más abominable no se puede. Loco. A mí lo que me jodió es que No sabes tan mal, hermano. salía con el volante de verdad y quitaste el volante. Es que tío. sí, salía muy pequeño. Bueno, pues aquí veis, tenemos todo el roster. Tenemos la sección de storylines que no la vamos a revelar porque ahí tenemos nuestros planes y queremos también que haya un poco de sorpresa. Sí. Aquí está la sección de canales de televisión que nos emiten. Aquí se pueden hacer negociaciones con diferentes canales de televisión. De vez en cuando, si tenemos que cambiar algo, esto sí lo podemos enseñar y tal. Sí, luego, Es que el hombre, lo otro es más para que Claro. sea sorpresa, pero esto aquí al final- primero vamos a enseñar un poco el juego, pero en los programas en general en lo que nos vamos a centrar es en el buqueo del programa y en enseñaros cómo son los resultados. Qué audiencias hemos tenido, porque aquí hay audiencias. Si tienes audiencias de mierda y haces programas de mierda, te cancelan y estás jodido. Estoy jodido. Como veis aquí tenemos Yo 25... necesito más Johnny Garganos puteros. Regando Un stable de puteros. un stable putero, tú. Ostras, qué buena idea. Tenemos 25 millones de momentos. Evidentemente no son números realistas del todo, pero aún así WWE sigue entiendo- siendo la primera potencia No serán realistas, pero entiendo que son proporcionados Exacto. todos en el sentido de cada. Sí, Claro, exacto, y claro. por ejemplo Es como también... las pesetas, tío, ¿dónde estaba? Exacto. En el juego, por ejemplo, también, pues yo que sé, John Cena, que veréis aquí, que es el tipo con más popularidad de WWE, pues Pero es todavía el que más salario tendrá y cosas así. Todavía no le hemos cambiado el gimmick a John Cena. No. Decepcionante. Y bueno, esta ha sido un poco la introducción de lo que es el juego y por qué lo hacemos. Sí. Vamos a enseñar que se puede hacer buen wrestling sin tampoco hacer grandes locuras. Bueno, en el caso de Pablo, cuidado. A ver. En el caso del señor Impacto, cuidado. A ver. Pero... Es decir, yo, al menos mi programa, todavía es normal. He metido algún detalle a lo mejor que puedas decir. Qué curioso. Pero mi objetivo es que literalmente sea lucha underground. se ven pinceladas de esquizofrenia. No, yo diría que no. ¿Todavía no? Todavía no. Vale. Pues esa Ojo. ha sido la intro, entonces vamos a Que pasar... para mí es un mérito. Me he tenido que cortar mucho, la verdad. Es un mérito. He tenido que estar yo ahí, cuidado. Cuidado. La verdad que el día de antes que tuvimos que reunirnos para las ideas, Sí. O sea, porque nosotros básicamente... hubo mucho veto, ¿eh? Hemos Se fueron cortadas muchas alas, tío. Voy a escabechina. habitualmente... Es que me cortan las alas si me dices, no puedes hacer suicidios. ¿Qué pasa? ¿Qué A pasa? mí me cortan mucho las alas. Pues es tontería, pero sí. Queremos hacer WWE realista. ¿Cuántos suicidios puedo meter al programa? 6 o 7. ¿Sí? Eh, ¿Cuánto dura el programa? 3 horas. como dato, nosotros solemos buquear más o menos a largo plazo, pero como tenemos WrestleMania a la vuelta de la esquina, vamos a preparar hasta WrestleMania y luego después ya prepararemos el año siguiente al completo más o menos. Pero nos vamos a centrar de momento en el camino a WrestleMania según lo que tenía WWE estipulado. Y con esto ya presentado, vamos a hacer un corte milagroso aquí en edición. La magia, ¿eh? Y vamos La a magia del pasar, cine. exacto, vamos a pasar directamente al Raw post Royal Rumble, que no va a ser como el de WWE, va a ser mejor o peor, depende. Igual luego nos salen aquí números terroríficos. Main No event. puede ser. Así que nada. CM Punk contra el gerente. Contra Vince. Ojo, La verdad que tendría. Ya sería llamativo. yo digo que en realidad. eso lo veía, Ya se hizo, ¿no? Pero se ha Pero hecho en no una. se ha hecho ahora. Se ha hecho en una lucha de pirañas. Pues Cómo me gustan esas estipulaciones, loco. Vale, con toda la gente de cocodrilos, pirañas. La verdad que los putos Animal. japoneses se le va la olla hasta el nivel que digo. Qué chungo. Animales que. lo acaba de decir el que quiere meter 6 o 7 suicidios por programa. Programa. me quedo sin roster, tío. Es ilustra la tercera semana, tío. Entonces, bueno, vamos ya directamente al Raw. Vale. Let's
Let's do it. Estamos de vuelta ya con el programa de Raw post-Rumble. ¿Cómo lo habríamos buqueado nosotros? ¿Cómo lo habría buqueado yo? Efectivamente. Especialmente porque recordamos, yo voy a dirigir Raw, el señor Impacto va a dirigir SmackDown y Ángel el 1000% magufo va a NXT, estar... no. No, nadie quiere NXT. NXT ha desaparecido. Ángel, Han tirado una bomba atómica. Y Ángel va a estar entre medios, ahí de comisionado. Yo aporto, pero no mucho. Y ya tenemos el programa prebuqueado, pero antes de nada lo que vamos a hacer es elegir el estadio. Sí. Entonces, recordemos, Royal Rumble fue en Texas, así que para que no se muevan demasiado, vamos a irnos al sur. A ver, no sé si era Mid-Sur. Sí, era aquí. Entonces, Sí, Texas, aquí Oklahoma, New México, Kansas y Colorado. el TW nos avisa. 6.829 fans se esperan para Raw. Entonces tendremos que conseguir un pabellón de ese tamaño. Y 7.187 si Roman Reigns es utilizado, pero no va a ser utilizado en Raw. Spoiler. Entonces esto te hace una Sí. especie de selección previa. El Egg Stadium, pero no vamos a hacer un estadio porque es un Raw. Tiene que ser un pabellón. Cerrado. Puerta cerrada. Aquí vamos a buscando realismo. Sí, pondré 7.000, ¿no? 8.000, sí. Ah, sí, 7.000. Vale. Al final, hombre, es que claro. O ponlo de 8.000 o 7.200 y dices, Roman Reigns va a aparecer. Luego no aparece, pero esos ya han pagado. Esa buena, ¿eh? Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Kansas, Kansas City. Moody Coliseum. Luego pondremos una fotillo de Sí, Hidalgo, en Hidalgo. Hidalgo, Texas. Ojo, Pain Arena. buen nombre. Sí. Luego ponemos una fotillo del... Sí, que eso siempre mola, tío. Sí, sí, Porque para ves que, el sitio para que lo donde- veáis, esto lo tenéis que vivir. Estamos en Raw. Vamos a ver qué pasa con Cody, que acaba de ganar el Rumble. Vamos a ver. ¿Qué tramarán? ¿Qué tramarán? Y vamos a pasar ya directamente, vosotros no lo vais a ver. Vamos directamente a los resultados. Ahora, cortinilla de estrella. Cortinilla de Resultado. estrella y primer segmento del programa, porque empezamos con Raw. Muy bien. Pues ahora vamos definitivamente a el buqueo de Raw. Y empezamos. Ah, bueno, antes de nada, bueno, ya ha empezado, pero antes de nada también para recordar que hay ciertas cosas que van a ser aproximadas, porque los luchadores al final tenían unos... Es decir, al final tienen estadísticas, y hay algunos luchadores de estadísticas, sobre todo de popularidad, que es lo que te hace tener al final ratings y tal, Sí. que no hemos terminado de cambiar del todo, hay algunos. Entonces, que también la gente entienda que si pasa algo, también van por ahí los tiros. Sí, realmente las puntuaciones del juego nos van a dar un poco igual, porque Sí. aquí lo que venimos es a explicaros un poco cómo buquearíamos nosotros WWE para enseñaros un poco cómo es nuestra visión del wrestling. Sí, no, porque hay a veces que también varías cosas en función de si te funciona o no. Claro, Entonces, claro, digo, hombre, esto sí, está sí, funcionando, sí. voy a seguir con esto. Sí, eso por supuesto. Entonces, ya tengo aquí abierto el Word de las promos, porque ya sabéis que a mí me gusta escribirlo bien en condiciones. Entonces, primero comenzamos. Vídeo repaso del Royal Rumble masculino. Cody Rhodes regresa y se lleva una victoria épica desde el número 1. No desde el número 30. Desde el 30, absolutamente loco. Fue Rhea Ripley la que se lo llevó desde el 1. Entonces, comenzamos con ese vídeo repaso. Y tenemos un segmento que es... sale aquí el Booking Details. Nueva intro de Raw, que va a ser con la canción nueva de Metallica, porque aquí tenemos testosterona. Esto es Raw, esto es un show, el show más grande. ¿La estás metiendo ahora mismo la canción? Puede ser. Copyright a tope, Metallica. Vamos a hablar encima de la canción. ¡Dios, cómo me está gustando! Te vendo, así empieza el show. Y por supuesto, fuegos artificiales. Y... bueno, aquí me he equivocado. No pasa nada, no pasa nada. Fallo. Este tendría que ser Kevin no sé qué, el otro comentarista de Raw. Pues no pasa nada. No pasa nada. Es el Kevin no sé cuánto. No es Kevin Owens, es Corey Graves y el otro. El otro comentarista. Y los presentadores anuncian lo que se viene en el show con Cody Rhodes, Rhea Ripley, que van a hablar ahí de su oportunidad en WrestleMania y pues eso, el primer show de camino a Elimination Chamber. Vamos. Comienza el camino de WrestleMania. Y el primer segmento, Tremendo. que vamos a leerlo. Cody Rhodes sale al cuadrilátero con toda una celebración llena de pirotecnia. Como le gustan, como le gustan los fuegos artificiales a Cody. No, como te gusta a ti. Y a mí también. Recibe la ovación del público y él lo agradece. Entonces, explica lo complicados que han sido los últimos meses. Y dice: cuando me lesioné, pensaba que la oportunidad de mi vida
la oportunidad de demostrarme lo que valgo, de cumplir el sueño de mi padre, se había esfumado. Sin embargo, aquí estoy. Esto habría sido imposible sin mi familia, sin mis amigos, sin toda la gente que me ha dado todo su cariño y su apoyo en los últimos meses, y por supuesto, sin vosotros, que desde que me quité la chaqueta en aquel combate en la celda, os volcasteis conmigo y con mi causa. Ahora lo puedo decir claro, voy a ir a WrestleMania. Señala el cartel, entre paréntesis. La gente, Cody. Señala el cartel y dice, y daré mi vida por convertirme en campeón mundial y llevar a la familia Rhodes a la cima del mundo del wrestling. Me traeré los 2 campeonatos a casa. Y de repente suena la música de Triple H. Porque hay que usar a Triple H, coño, está ahí sin hacer nada. Y usas a Adam Pearce, Triple H esa. Suena la música de Triple H. Todo el mundo queda sorprendido. ¿Por qué sale Triple H? ¿Qué ha pasado? Triple H entra en el ring bajo la atenta mirada de Rhodes. Y Triple H dice, Rhodes, chico, reconozco que hiciste un gran trabajo anoche. Demonios, tienes agallas. Lo has demostrado, unos meses increíbles. Pero creo que ha habido un malentendido. Ganar Royal Rumble te otorga, efectivamente, una oportunidad por el campeonato mundial en WrestleMania. Pero, bajo mi mando, es una oportunidad por uno de los títulos mundiales. Lo que significa que tienes que elegir uno de los 2 campeonatos de Roman Reigns para lanzar el desafío para WrestleMania. La gente abuchea. Rhodes se enfada muchísimo y empieza a dar vueltas por el ring. Triple H dice, te puedes cabrear lo que quieras, amigo, pero desde que te lesionaste las cosas han cambiado mucho por aquí, como comprobarás. Es lo que hay, una oportunidad por un título mundial. Y Cody responde, no me tomes el pelo, ahora mismo solo existe un campeonato, el campeonato indiscutido de WWE. Triple H dice, no te lo tomes a mal, pero ya no es así, ha habido cambios. Sé que parece hecho aposta, pero esto venía planeándose desde hace tiempo. Quiero que cada marca tenga su título. Y Cody dice, ¿que no me lo tome a mal? Mira, me da igual lo que me vengas a decir aquí. Lo he prometido delante de todo el mundo, lo he dejado claro y lo vuelvo a repetir. En WrestleMania no me vale ganar uno de los 2 títulos. Quiero estar en la cima de manera indiscutida. Quiero elevar el apellido Rhodes a lo más alto. Y para ello me voy a llevar los 2 campeonatos. ¿Lo quieres hacer a tu manera? ¿Quieres ponerme obstáculos? Pues échame lo que quieras encima, pero dime, ¿qué tengo que hacer para conseguir una oportunidad por el otro título? Entonces Triple H dice, esa es una buena pregunta. Como sabrás, estamos en febrero, mes en el que tenemos la última gran parada antes de WrestleMania, Elimination Chamber. El plan que tenía fijado, una cámara de la eliminación para conseguir la otra oportunidad por el título de Roman. El que quiera llegar a WrestleMania como aspirante al otro campeonato sin pasar por el Rumble, tendrá que vencer en la estructura más perturbadora y letal de la industria. Hay que ganárselo. Y Cody dice, está bien, pues quiero entrar en la cámara. Me la llevaré e iré a WrestleMania. Triple H se ríe. Muy bien. Ese tío es un villano. Me gusta tu iniciativa, pero igual deseas pensártelo un poquito antes de decidir nada, porque la cámara de este año no va a ser la cámara de las últimas ediciones. ¿Cómo? Se acabaron los juegos, esto es lucha libre. Vuelve la cámara original, suelos de acero, dolor asegurado, toneladas de metal para demostrar que la última plaza para conseguir un título mundial en WrestleMania se vende cara. La gente se vuelve loca, tío. Cody mira al público impactado. La cámara de los horrores ha vuelto. Una estructura donde tendré que sudar y sangrar como nunca para triunfar. ¿Cómo sangra, tío? Se lo piensa. Hombre, sí, el ángulo metió al público, vamos. Entonces, Triple H dice, ¿de verdad te merece la pena jugarte la oportunidad que ya tienes para conseguir una oportunidad por el otro campeonato? Si entras en esa cámara, Cody, por experiencia, te aseguro que no saldrás igual. Te prometo que si entras en esa cámara, Reigns partirá con ventaja en WrestleMania. Con más de la que posiblemente ya tenía. Cody se encara a Triple H y le contesta, estoy dentro. Y Triple H le contesta, para el carro. Estás dentro si ganas en uno de los combates clasificatorios que tendremos. Pero está bien, te daré la oportunidad de participar en uno de ellos. Cody se queda en el ring mientras Triple H hace ademán de irse. Pero entonces Hunter se da la vuelta para decir una última cosa. Ah, por cierto, Cody, estaré viendo tu combate con toda la atención del mundo, sentado atrás en mi trono. Bueno, no, me lo destruyeron. Me tendré que sentar en una silla normal. Pero buena suerte. Esto es personal, tío, esto es personal.
Cuidado ahí, Triple H. Qué cabrón. Y como vemos, a nivel de puntuación ha ido muy bien. Sí, la verdad Dentro que de Raw. Cody Rhodes estuvo soberbio. Triple H trabajó muy bien con el público. Kevin Patrick, ¿eh? Sí, sí. Y Kevin Patrick, que es el que antes debería haber estado por Kevin Owens. Menos mal que antes te has equivocado. Sí, sí, me ha dado ratings. Y el segmento merecía mejores comentarios. Esto tenemos que retocarlo porque las puntuaciones estaban un poco regular. Sí, también de comentarios. Creadas, sí, sí. O sea, por ejemplo, salía Cody Rhodes con una popularidad de mierda, en plan 50 o Sí, algo para así el sobre siguiente 100. tenemos también este Sí. de para calibrar y el siguiente. Los siguientes Exacto. ya deberíamos regular. Y lo vamos a regular un poco como lo vemos nosotros, de manera realista. Tampoco vamos a poner aquí ahora todo el mundo 100. Cody 1000. Porque no, o sea, el parámetro más o menos es John Cena es el máximo con 90 y algo. Y Vale. evidentemente Roman Reigns está por debajo. Ujú. O sea, cosas así. ¿Qué más tenemos? Continuamos. Los comentaristas hablan acerca de la victoria de Ripley en el Rumble con el gráfico en la pantalla. Aseguran que la retadora revelará esta noche a por qué campeonato irá en WrestleMania. ¿A por el de Bianca Belair o a por el de Charlotte Flair de SmackDown? Ojo, ¿eh? Tendrá ese poder de decisión. A ver qué hace esta noche. Y comenzamos con el primer combate clasificatorio para la cámara de la eliminación. Ujú. Seth Rollins contra Shelton Benjamin. Un combate que ha funcionado bastante bien, 63. Tienen buena química, esto es algo que nos han revelado los del juego. Y el combate consiguió que el público estuviese ahí bien metido. Hombre, el combate dinámico entre dos luchadores que saben hacer lo suyo. Cabe decir que a la hora de buquear los combates, hemos puesto que este combate tuviese el parámetro de que intentasen robarse el show. Ujú. Hemos dicho a Seth Rollins y a Shelton Benjamin, tenéis todo lo que necesitáis, robaos el show. Claro, ha dicho Shelton, sales una vez al año en televisión. Hazlo. Hazlo, Shelton, hazlo. Y aún así ha ganado Rollins. Ha ganado Rollins, se ha clasificado Rollins con el Curve Stomp. Esto no Vale. lo hemos No, lo de programado Fin- nosotros, lo de- lo de los Finsters no os fijéis mucho. La duración sí, la duración de los segmentos, por ejemplo, el de Cody fueron 15 minutos, Sí, que creo que este en general fueron 10 minutos. Puedes cambiarlo del ¿no? El finisher Se o cómo puede ganar los modificar, combates, pero en directamente general desde aquí, creo. Sí, en general tampoco le prestamos mucha atención. Sí, o sea, eso da igual, porque eso lo buscamos nosotros en la Sí. narrativa. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Busquemos la narrativa. Control your narrative. Contrólalo. Entonces volvemos a ver un gráfico que nos recuerda que Cody Rhodes, ahora nos han anunciado al rival, tendrá que derrotar a Omos, al gigante Omos, esta noche en Raw. Tu ojito derecho, ¿qué habrás hecho? No, el ojito derecho de Vince. Y de toda Nigeria. Sí, sí. Tenéis que veros el capítulo del Mundial, os lo recordamos, ya lo tenéis disponible. ¿Quién ganará el Mundial de Wrestling ¿Qué habrá pasado? 2023? Pues tenéis que verlo. Y eso va a ser un combate clasificatorio para la Chamber esta noche en Raw. Entonces, siguiente segmento, Adam Pearce llama y entra en el vestuario de Bianca Belair. El comisionado le informa de que están muy satisfechos con su trabajo a lo largo del último año y han querido recompensarlo. Antes de WrestleMania, en Elimination Chamber, tendrá que defender su campeonato femenino. Podrá elegir ella a su oponente. Ujú. Le han reservado un espacio más adelante en el programa para que salga al ring y revele quién será su oponente. Antes de marcharse, Pearce le advierte de que elija con cuidado, porque esa retadora será su compañera justo después del anuncio en un combate por parejas. Vale. Así que a ver a quién elige Bianca Belair, que defenderá el título antes de WrestleMania. Ya veremos si Rhea Ripley la elige para WrestleMania o no. Ujú. Pero de momento en la Chamber tendrá una oponente. Ok. Segundo combate clasificatorio para la Chamber. Bobby Lashley contra Otis, que ha salido bastante bien. Estaba bastante bien. Sí, estaba Chad Gable dando por saco ahí a Bobby Lashley en. Es que estoy subiendo el barco de Otis, tío. Sí, sí, y ha ganado Bobby Lashley, se clasifica evidentemente para la Chamber. De momento tenemos a Seth Rollins y a Bobby Lashley Vaya dos para monstruos, tú. conseguir la última oportunidad por el. Son muy de Otis, Sí, sí, además Aquí ha somos funcionado muy muy de bien. Otis. Ha funcionado muy bien. Aquí teníamos cambios que hacer. Chad Gable, que le hemos cambiado el personaje porque lo tenía muy mal optimizado. Vale. Así que ha cambiado. Ahora cambio, ahora es no ha un ido. poco más canalla. Ahora se ha adecuado, que ha mejorado porque estaba en full. Y el combate, por añadir un detallito, ha sido buqueado como si fuese un Wild Brawl. Ujú. Dos luchadores así toscos pues, que se pegan fuerte. Vaya reparto. Entonces, en backstage, vemos ahora a Seth Rollins tras su victoria. Y dice la comentarista, la entrevistadora: Seth,
Te has ganado un puesto en la Chamber, lo que podría suponer que fueses parte de uno de los grandes combates de WrestleMania. ¿Cómo afrontarás estas semanas previas conociendo la noticia del regreso de la Chamber más cruel? Y Rollins dice, la Chamber será lo cruel que quiera, pero este año nada podrá detener a Seth freaking Rollins en su camino a WrestleMania. El año pasado todo salió mal y consiguió un combate contra el tipo este en el último momento, pero en 2023 Seth Rollins será puro WrestleMania. Su típica risa. Y luego se encuentra con Cody Rhodes y tienen ahí una miradita furtiva. Un careo, ¿no? Sí, un careo de... ¿Qué ha pasado aquí? Cruce de... No he olvidado lo que me has hecho, efectivamente. Entonces continuamos, 61. De momento no va mal. Sí, no va sí. mal el Raw. ¡Ojo! Gráfico. Matt Riddle vuelve la semana que viene el Raw. Bien. Recordemos que ha tenido problemitas dentro de la pantalla. Sí. Fue lesionado por Solo Sikoa, pero en la vida real ha tenido problemas ahí con las drogas y todos estos temas. ¿Cómo le gusta, tío? Y Me gusta más la droga que un tontumboli. veremos qué pasa con Matt Riddle la semana que viene. ¿Qué tiene que decirnos? Y continuamos. Siguiente combate clasificatorio. Vale. Mustafa Ali empata con Baron Corbin Oh. cuando... bueno, aquí la idea era que Brock Lesnar interfiere. Ah, vale. Brock Lesnar interfiere. Y aquí lo tenemos. Brock Lesnar despacha a Corbin y a Ali, coge el micro y dice que el combate ha resultado en no contest. Por tanto, Brock Lesnar se clasifica para la Chamber. Eso es lo que dice él. Y ahora que eso ha quedado solucionado, Lashley, sé que me estás oyendo. Tuvo problemas con él en la noche del Rumble. Tienes dos opciones. 1. Vienes aquí, te reviento la boca con mis puños desnudos. 2. Voy a por ti ahí detrás, te reviento la boca delante de tu familia, te traigo el cuadrilátero y después pisoteo lo que quede de ti delante del público. Lashley sale y ambos se enzarzan en un brawl que tienen que cortar los agentes y los árbitros. Un 70, que no ha ido nada mal. Continúa la storyline de Lesnar-Lashley, que lo tenemos Sí. aquí. Bruce Pritchard no ha funcionado muy bien como Road Agent aquí. Puto Pritchard, Sí, sí, sí. Está con la leche. Y continuamos. Siguiente segmento. MVP en backstage. ¿Se suicida? No. MVP en backstage da una promo con homos detrás. Dice, Cody Rhodes es un tipo valiente. Ya lo ha demostrado muchas veces y sus motivaciones son de lo más honorable. Pero hay diferencia entre ser valiente y ser insensato. Cody, la cámara de la eliminación es una estructura absolutamente demoledora. Undertaker me lanzó desde lo alto de la cámara hace casi 2 décadas y te aseguro que cada mañana mi espalda me lo recuerda. Pero Cody, la cámara no es lo que te debería preocupar. Mira el tamaño de este hombre. El tamaño de sus manos. Además, Es un arma de carne y hueso creada para destruir. Además me imagino que cada vez que como dice esto le está tocando. Sí, sí, sí. Mira esto. Y dice, él es una cámara de la eliminación en sí. Cody, si eres un tipo listo, quédate en backstage. No salgas para el combate y piensa en lo que ya tienes. Piensa en la oportunidad que ya te has ganado para WrestleMania. Porque si sales ahí, este hombre quebrará tus huesos y tus sueños en un abrir y cerrar de ojos. Y luego Bianca Belair sale al cuadrilátero, tiene que elegir a su oponente. Sale feliz porque ganó a Alexa Bliss el sábado en Royal Rumble. Dice Bianca, coge el micro y dice: en Royal Rumble conseguí vencer a Alexa y sus demonios internos. Ha sido un último gran año para mí. He logrado llegar a lo más alto y mantenerme. Me he esforzado y estoy en mi mejor momento dentro del ring. También personalmente y con vosotros. Me siento en sintonía con el universo. Pero no todo el mundo ha tenido la suerte y las oportunidades de demostrar lo que sabe hacer. Hoy, Adam Pearce y la directiva me han dado la ocasión de elegir a mi oponente para Elimination Chamber, el último escollo antes de WrestleMania. Y por eso quiero darle una oportunidad a una mujer que ha trabajado duro durante mucho tiempo. Una mujer cuyo trabajo ha sido menospreciado en muchas ocasiones. Y una mujer que creo que merece un gran escenario para probar que ha mejorado. Entonces, continúo con el Word. Y dice: Dana Brooke, quiero darte la oportunidad por el campeonato femenino de Raw. Dana Brooke sale muy sorprendida y está emocionada. Coge el micro y dice: ¡Wow! No me esperaba esto cuando llegué al pabellón esta tarde. No puedo darte más que las gracias, Bianca. Cierto lo que dices. He sido campeona 24/7 durante mucho tiempo, en muchas ocasiones. Y he visto cómo se ha tirado mi trabajo de años a la basura. He estado en el gimnasio durante muchas horas cada día. He visto y analizado combates sin parar. Yo soy consciente... Dime. Es como el nano, tío. Es el... Se revisa los combates a aprender. Sí, sí. Y dice: yo soy consciente de que cuando llegué aquí a WWE estaba verde y me faltaba experiencia. Pero ahora tengo todo lo que se necesita para ser
una de las líderes de la división. Te aseguro que te voy a dar batalla. Entonces salen Chelsea Green y Carmela, y ambas muestran asco por la situación de que la campeona pueda elegir a su aspirante, y creen que es injusto que esto se decida así. Por eso, cuando las venzan esta misma noche, en el combate por parejas, le van a exigir a Adam Pearce que les den la oportunidad titular a ellas. Se suben al ring y comienzan el combate. Entonces, en el combate, que fue justo Por después... cierto, el puto Bruce Pritchard, Sí, me cago en la leche, le voy a tener que... Despedir. Despido inminente, cuidado. Combate 46, regularcito. ¿Cómo? Fuiste el Raudagent y quedó claro. Es que te había metido como que tenías posibilidad de ser Raudagent. No hizo buen trabajo. Se me había olvidado. Y te cagaste encima. Bueno, aún así, podría haber sido bastante peor que un combate con Carmela, Chelsea Green, Dana Brooke. Sí, la verdad que ha sido bastante bien. Sí, Bianca Belair claramente ha sido la que ha liderado. Entonces, la idea que yo había pensado es que Bianca Belair le deja la victoria en bandeja a Dana Brooke. Y Dana Brooke pues hace el pin y ganan. Vale. En 5 minutillos, un combate cortito. Para De toda nuevo, la familia. esto es algo de lo que hablamos. Combates cortitos, ¿no? Es un programa semanal, hay que vender Exactamente. las historias. Movimiento. Y nos vamos al despacho de Triple H. Adam Pearce llega al despacho de Triple H y le pregunta que qué van a hacer con Lesnar después de... Además, de seguro ese- que Triple H claro. en el despacho tiene una foto de las tetas de Stephanie, tío. Sí. En la mesa. Pero realmente tiene un cuadro, tío. Tiene un cuadro pintado por el mismo. Y- Que son dos con compases, dos. Es un retrato hiperrealista. Además, solo presenta y dice, esto es hiperrealismo, ¿sabes? El caso de eso, Lesnar, recordemos que antes, en este mismo programa, se ha cargado un combate clasificatorio, ha dicho que se mete en la cámara por sus huevos, y después se ha metido en un brawl con Bobby Lashley, que nadie le había mandado. Entonces, recordamos, la lió parda en el Rumble cuando lo eliminaron, la lía hoy también, y se autoincluye en la Chamber. Y Triple H dice que Lesnar traía a su programa lo que buscaba: violencia de la de toda la vida y buenas audiencias. Dice, si quiere estar en la Chamber, le doy un puesto en la Chamber. Pero tampoco puedo permitir que esto sea un descontrol total. Recibirá una sanción por valor de $50,000 por atacar al árbitro el otro día e interrumpir hoy el combate. Pues si Brock Lesnar se limpia el culo con 100.000, tío. Por 50.000, va a tener que pagarlo. 74 de rating, muy bien. Bastante bien. Triple H es que da audiencia, es lo que es. Y entonces nos vamos a backstage. Bayley con Dakota Kai e Io Sky se encuentran con Bianca Belair y Dana Brooke en backstage después de su victoria. Bayley dice, ¡oh, qué bonito! ¡Viva la amistad! ¡Viva la justicia! ¡Oportunidades para todos! ¡Claro que sí! Bianca le pregunta que cuál es su problema mientras se larga. Dana se queda mirando a Damage Control y Bayley continúa. Un poco extraño que elijan a la ex campeona 24/7 para competir por un título de verdad, ¿no? Parece que alguien quiere tener un camino sin baches a WrestleMania. Damage Control se larga y Dana Brooke queda pensativo. Que aquí, por cierto, daba error de que Io Sky no habla bien inglés. Pero realmente no tenía ni una palabra en todo el segmento, pero bueno. Cody Rhodes contra Omos. ¿Sí? Y Cody Rhodes vence al gigante con un Beautiful Disaster, bueno, una patada. Sí. Y durante el combate MVP distrajo a Cody Rhodes, que eso sí lo puso. Y gana limpiamente Cody Rhodes. Entonces es el cuarto clasificado, si no me equivoco. Es Brock Lesnar, Cody Rhodes, Seth Rollins y Bobby Lashley. Entonces esos son de momento los 4 clasificados para la Chamber, que determinará quién lucha por el otro campeonato mundial de Reigns en WrestleMania. Sí. Y lo siguiente, Judgment Day camina por vestuarios con confianza. Rhea va a revelar a continuación su oponente para WrestleMania. Eso va a ser el main event de la noche. Y nos vamos al main event, que ha sido regular. Demasiado larga para esta gente, pero bueno, 58. Es que esto es también de lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, hay que poner, sobre todo, de fallos en el micrófono del Neskills. Supongo que también. Sí, igual porque es de, ha sido una hemos promo subido a lo larga, mejor. era una promo de Bueno. 15 minutos. Digo, a lo mejor es algo que no hemos cambiado, a lo mejor. Y pone que esta peña no tenía el suficiente micro como para estar tanto tiempo con el micro. Pero bueno, realmente no están todos hablando al mismo tiempo. Espero Ahora que lo sí. vais a ver. Espero que sí que nos entiendan. Sí, como nosotros en el programa. Sí. Entonces, Rhea Ripley sale acompañada de Judgment Day. Ha ganado el Royal Rumble entrando como la primera y siendo dominante como nadie. La luchadora toma el micro.
¿Alguien esperaba otro resultado? ¿De verdad? Seamos sinceros, podría haber entrado en el Rumble masculino y habría sucedido exactamente lo mismo. Tal cual. Pero el Rumble ya es pasado. Ahora toca hablar del futuro. Finn Balor añade que el futuro es el día del juicio. El futuro es Rhea, el futuro es Dominic y el futuro son Damian y él, y nadie podrá impedirlo. Dominic coge el micro y dice que en Royal Rumble demostraron que el pasado ha muerto. Ya no existe, ni está ni se lo espera, como Rey Mysterio. Ni siquiera tuvo agallas para salir a la batalla real. El futuro lo arrolló. Es un cobarde, es la vergüenza de los misterios. Entonces, Rhea dice que el futuro está en WrestleMania. En WrestleMania tengo una oportunidad por uno de los 2 campeonatos femeninos. Pues bien, no me voy a andar con preámbulos. Desde verano teníamos asuntos pendientes y en abril no podrás escapar. La oponente a la que derrotaré en WrestleMania será Bianca Belair. Te veo en abril. Modo Raw, Modo Raw. Y cabe recordar, esto va a ser diferente a lo que hace WWE, porque en WWE han decidido que Rhea Ripley se vaya contra Charlotte. Ojo, Y que diferencia aquí de... Primera decisión. marca ahí. Sí. Y entonces, después de decir te veo en abril... Ni yo sé qué he dicho. Obsceno. Obsceno. Primera marca ahí, yo me he quedado. ¿Marca de qué? Obsceno total, Entonces, después de que Rhea Ripley deje claro quién es el oponente, quién será su oponente, suena la música de Edge y Beth Phoenix. Ambos aparecen y Edge tiene un micro. El futuro no es WrestleMania. El futuro sois vosotros en el hospital. Edge y Beth entran corriendo y se lían intentando dar golpes. Pero después de plantar batalla... entre ellos. Pero después de plantar batalla, los números juegan en ventaja de Judgment Day. Balor, Dominic y Damian Priest se llevan a Edge al exterior, donde forcejean, y Rhea tiene a Beth en el ring. Rhea le hace su finisher y la deja tendida en el suelo. Coge 2 sillas y la pone en posición del concierto. Edge, fuera, ataca como puede a Balor, Priest y Dominic con una silla, consigue entrar en el ring y... Rhea simultáneamente levanta la silla y Edge le asesta un lanzazo a Rhea Ripley. El mundo queda en shock. ¿Qué pasa? Lanzazo a una mujer, ¿qué pasa? Edge mira a Rhea con su cara de psicópata. Beth se incorpora y mira a Edge sorprendido. Edge entonces coge una silla y la coloca debajo de la cabeza de Rhea. Prepara un concierto, la levanta y... Beth le detiene. Le quita la silla de la mano, le mira directamente a los ojos y Beth le hace el concierto a Rhea. Todo para que no hagas un tío pegando una tía, tío. Bueno, ya lo he hecho, pero no, con sillas es que... Esto lo estamos intentando hacer realista, claro. USA Network... Te falta determinación. Sí, A mí me dice, no puedes hacerlo. Digo, pues te pongo 6 suicidios más. Hay que- llaman 12. Hay que pensar con claridad. USA Network seguramente no permitiese, o la propia WWE, no permitiría que Edge atacase con una silla en la cabeza a Rhea. Entonces, bueno, lo dejamos solo en lanzazo. Entonces le hace el concierto. Y después grita. Beth mira el cartel de WrestleMania y después grita: tú no vas a ir a WrestleMania. Entonces el resto de Judgment Day entra al ring en shock. Y Edge y Beth se van. Judgment Day intenta atender a Rhea mientras Edge y Beth miran desde la rampa. Ambos gritan que no han terminado, que los siguientes son ellos. Y con eso Ojo, finaliza el programa de Raw post WrestleMania. Pobre WrestleMania, Dominic, le han pegado a la mami. Sí. Post Royal Rumble. Dominic Entonces, está llorando, tío. así queda Como una el niña. así queda el show. Esto ha sido Raw. Y vamos a ver el resultado final. Espero que no me crujan demasiado porque el main event ha sido un poco flojo. Nada, tampoco tanto. Vamos a ver. Hemos perdido popularidad, efectivamente. Hemos ganado popularidad en 3. Era la típica. Es que de todas formas siempre esta era la típica. Pasa que cuando lo hacíamos nosotros, ¿te acuerdas que yo tenía Impact? Y como tenía tan poca popularidad, yo siempre ganaba popularidad. Pero en tu caso es verdad que siempre perdías porque al final el juego te exige unos mínimos que son más altos de los que el propio juego te puede llegar a dar. Sí. Entonces era como un sinsentido. Aún así hemos cumplido los límites de nivel que nos exigen los canales, que Sí, creo sí. que está como en 50 o algo así. Esto, por ejemplo, pone que habríamos ganado popularidad en diferentes Sí. regiones si hubiésemos tenido mejores contratos de televisión, pero esto todavía hay que negociarlo porque hemos empezado la partida justo ahora. Sí. Igual que muchos luchadores todavía no tenían los atributos bien estipulados.
Sí, pero bueno, está guay, está guay. Sí, y esto ha sido Raw. Entonces, Y- pasan aquí unos días. Trrr. Resúmenes Y- de y- Fallback, claro. Retroshows, dice, ¡qué programón, qué programón! Y vamos directamente al SmackDown. Vamos, Así que vamos. un cortecito y vamos con el señor Impacto. Bueno, paréntesis antes de ir con SmackDown. Aquí podéis ver un poco la interfaz del juego. Sí, aquí, bueno, lo de que pone los artículos, no sé qué, disponibles, son como el resumen de la jornada, que algún día también podemos echarle un vistazo, porque el juego suele hacer cosas bastante graciosas. Es decir, te hace referencia a qué ha pasado en otras empresas, y muchas veces son bastante graciosas. Exacto, de hecho antes ponía que Ring of Honor y All Elite Wrestling Sí. están buscando un nuevo booker Es principal. es verdad. O sea que Tony Khan le ha dicho, yo paso de estos imbéciles ya. Y bueno, por decir un poco cómo fue el show, aquí la web del TW nos dice que ha sido un buen show, aunque luego me bajase la popularidad un poquito. Y ha tenido 6.355 fans, que está bien. Bastante realista para un Raw, aunque después del Rumble igual llenaron, pero bueno. ¿Y qué más? Importante. Las audiencias, los ratings, lo que me gusta a mí. Hemos tenido en el primer show 1.369.000. Bueno, eso en televisión, pero en general han sido 2.119.000. Bueno, ya iréis viendo a medida de que pasen los shows cuáles suelen ser las medias. Y eso, vamos ya directamente al SmackDown. Tiririririn. Es una cortinilla que se entiende como que vas el tiempo para que tú hagas el corte. Vale, pues... Bueno, antes de nada, de ponernos a grabar, que ya es jueves, es decir, ya está el Dynamite, ¿no? De All Elite. A ver Así que vamos a ver los resultados un ratings. poquillo. A ver si nos han jodido. Estos perros van a Suele- muerte, ¿eh? Este sí que suele ser muy realista, porque solo hacen cosas rollo CM Punk contra Chris Jericho en una jaula, en un semanal. A ver. Ha tenido menos que Raw. Que se joda. Bien. En el main event, los Young Bucks contra los Lucha Brothers. Y Orange Cassidy contra Andrade el Ídolo por el título All Atlántico. ¿Tiene sentido en este momento? Tenéis que ver nuestro Twitter para entender las referencias. Así que eso ha sido, Tampoco van a entender tanto, ¿eh? esa ha sido la dinamita. Y ahora ya sí que sí, ya no engaño más. Ahora nos vamos al SmackDown. Let's do it. No, espera, he vuelto a engañaros. Ha habido cambios en la producción de All Elite. Han subido a calidad alta Sí. y a Majestic. Entonces, se van a pegar una tenemos que hostia. revisar. Sí, han metido pasta en la producción. Let's do it. Pues hemos tenido una discusión porque íbamos a grabar en Machachuches. Al final grabamos en Maine. Pero no tenemos hueco para... No había hueco, se nos iba de precio. Sí. Y vamos a grabar en la arena Alfonso. Alfonso en Orono, Maine. ¿Qué os parece? Me gusta. Me gusta bastante Maine, ¿Maine? ¿Por qué? porque es un sitio que tiene bastante naturaleza, tiene bastante... Los paletos gastan sus pelas ahí. Sí, ahí es En Maine. Sí, además son los paletos premium, tío, pero de buena calidad. Muy bien. Así que dale a seleccionar. ¿Ya has seleccionado? Vamos directos O vamos directos al show, tío. al buqueo. Esto no se ve. Transición. Let's do it. Empezamos pues con la apertura típica. Hay, por supuesto, pirotecnia. Bien. Y entran por los comentaristas y sus cosas y se ponen a hablar un poquito de lo que ha pasado, porque venimos del Rumble, venimos de lo que ha pasado en Raw, en un Raw increíble. Han pasado demasiadas cosas y sobre todo que se está preparando ya la Chamber, tío. Así que los comentaristas se ponen las pilas con eso y pasamos al siguiente segmento. Espérate un segundo. ¿Te das cuenta de eso? Es que estaba apretando el botón. El micro ha cobrado vida. Y lo que sale un Puto un Adam Pearce. Te ha bajado los ratings Me ha bajado- como un cerdo. ¿Y sabes por qué ha bajado Adam Pearce los ratings? Porque Adam Pearce no es Triple H. Pues básicamente tenemos un poquito de Adam Pearce haciendo de General Manager, en el que sale a decir eso, que hay 2 plazas vacantes para la Chamber disponibles para el roster de SmackDown. Ya hemos visto los clasificados en Raw, así que tenemos que empezar ya a cerrar quién va a estar en la puta Chamber. Y para eso va a haber 2 luchas de 1 contra 1 con 4 luchadores que los han seleccionado en base al Rumble. Ujú. Los que más duraron
en la Rumble del roster de SmackDown van a ser los clasificados para que puedan optar a la Chamber. Muy bien. Son, por supuesto, Gunther, son, por supuesto, Drew McIntyre, son, por supuesto, Sheamus, y el último en cerrarlo, bastante apretado, pero consigue el hueco, Kofi Kingston. Así que ya tenemos esos 4 nombres y más adelante se va a hacer el sorteo para ver cuáles son los emparejamientos. Muy bien. Y pasamos a la cámara, ¿no? Que es decir, el tío lo ha dicho esto en el ring, entonces la cámara corta como que está él entrando otra vez a la zona de backstage y le para a Lacey Evans diciendo... ¿Qué pasa con la Chamber femenina? ¿Qué pasa? Es verdad. ¿Qué no pasa se ha con la hablado Chamber de la femenina? Chamber ¿Qué femenina. pasa? Y el tío le dice... Ahora sí la va. Que no te agobies, que eso viene luego. Además no es parte de mi administración. Va a haber otra persona que va a anunciarlo. Ojo. Tranquilízate. ¿Quién será? Me deja sorprendido. Tampoco te sorprendas tanto. Tío, me ha bajado los ¡El rankings. puto ángel! Se nos olvidó quitarle, le quitamos. No. Soy un inútil y quiero seguir siendo. Es que no nos hemos puesto todavía las puntuaciones entre nosotros. A ver si hay una aparición sorpresa de alguno de nosotros. Espero que Ángel sea el que maneje lo del main event que tengo. No, pero me gusta. Realmente esto es poco realista. Porque Ángel hubiese hecho un muy buen trabajo en este segmento. Bueno, igual no, porque no Sí, habla sí. tan bien inglés, pero... Es un No habría buscado a segmento... alguien. You Ricochet Es- Midget. No, estamos otra vez en... Es decir, no es el mismo zona de backstage, estamos en otra, en la que está sentado, en la típica esta de materiales. Y está sentado Braun Strowman con un tupper de arroz y pollo excesivamente grande, comiendo como un loco. Pero como un loco. Y viene Ricochet y le dice... pero tío, que te toca luchar ya, entra ya. Deja de comer arroz con pollo y sal al ring. Y Strowman le dice... No agobiar, yo comer, yo luchar. Grande Braun Strowman. Así que... No va con agobios. No va No va con agobios, se está comiendo, tío. Claro. Así a ver que- si le vas a sentar mal. Así que A ver si pota tú en el ring ahora. tenemos el combate. Siendo el señor Impacto, cualquier cosa puede pasar. Tenemos el combate. Y los tranquilos, tenemos el combate que empieza saliendo Killer Cross. Coño, ¿qué nos estoy dando? ¿Qué? Ahora. Sale Killer Cross. Y luego sale Strowman. Ambos salen acompañados. De su pareja. Killer Cross de Scarlett y Braun Strowman de su pareja Ricochet. ¿Qué es lo que tenemos? Es un combate igualado entre dos bestias, entre dos malas bestias. Igualado, pero con Braun bastante al final dominante. Dominante, ¿no? Solo que en cierto momento en el que hay una distracción del árbitro, está la típica de que Ricochet sin querer acaba empujando a Scarlett y Scarlett empuja a Killer Cross, lo que le sirve a Braun Strowman para coger ya hacer el golpe definitivo y El terminar- Power Slam, ¿no? Exactamente. Finisher y a tu puta casa. Pero después del combate, que pues sí, que Braun celebra y se pira con Ricochet y todo lo que tú quieras. Pero está Killer Cross muy enfadado. Ha perdido y no le gusta. ¿Sabes lo que me Por saca culpa de de Scarlett. ¿Sabes lo que me saca de mis casillas? Se va a unir a la sección de qué es lo que me saca de mis casillas para decir mi mujer. Entonces Scarlett se arrima a él para No solo. para Un consolarle, vasito, un para- vasito de sana... Claro, sana culito de rana, pero Carrion, cuando le va a tocar el hombro, Carrion le quita el hombro corriendo, se planta delante de ella, cara a cara. La otra está diciendo, ¿pero qué haces? No entiendo nada. Le pega un empujón que se cae de culo Scarlett Joder. y simplemente se marcha muy enfadado. Vaya. Ha pegado a su mujer, tío. Bueno, la ha empujado. La ha Está en el límite. empujado. Está en el Es límite. empujón, Eso es moderación. empujón. Es empujón, es leve. Tengo un vídeo de un imán en el que declara que eso es moderado. Mientras tanto, también tenemos que estar en vestuarios. Está Xavier Woods prácticamente más emocionado que Kofi. Y le está diciendo, pero tío, es que tío, tienes una oportunidad de oro. Kofi está desconfiando diciendo, es que no sé, no me vi muy fino en el Rumble. Falló el spot. Falló el spot, tío, no se ve fino. Dice que sí, seremos campeones de NXT, todo lo que tú quieras, pero no me veo fino. Y Woods le dice, no te ves fino y aún así estás ahí. Puedes hacerlo, yo confío infinitamente en ti. Gusta. Buen rollo. La amistad, tío. Y ya tenemos que sale Natalia
Pero sale- Ángel, el 1000% magufo. Sigue, Es un programa de puta mierda otra sigue vez. saboteando los programas de WWE. Yo soy el que filtraba la Sí, información. Este es el que filtra las carteleras. Y tenemos a Natalia, ¿no? Que sale y dice, pues vengo yo a anunciar, me han dejado el privilegio de anunciar la Chamber femenina. Pues explica, ¿no? Que está Rhea Ripley, que al final va a ser con Bianca Belair, por lo tanto, le voy a explicar la situación de que la Chamber va a ser exclusivamente de SmackDown, para que vaya a salir de ahí el retador de Charlotte en WrestleMania. Claro, porque recordemos, Rhea Ripley eligió a Bianca Belair en Raw, entonces Sí. ya tenemos retadora para WrestleMania. Necesitamos la retadora para Charlotte Flair. Para Charlotte, iba a salir de aquí. Y lo que dice, necesitamos 6 plazas, que es lo que hay en la Chamber. Las cabinas. La va a sacar... Pregunta, la Chamber también va a ser de... Bueno, es la misma Chamber. Va Bueno, a ser sí, sí, la claro, Chamber exactamente. con el suelo duro. La del Eso suelo las duro. mujeres todavía no lo han probado. No, va a probarlo a base de bien. Y básicamente, pues eso, te está contando un poquito de cómo se va a hacer. Antes te estaban diciendo que van a ser por combates individuales de 1 contra 1. Ujú. Aquí lo que han decidido es que haya 2 combates. De 3 contra 3. El trío ganador se clasifica directamente a la Chamber. Así que... O sea, que van a pasar de parejas a enemigas en un instante. Sí, van a tener que aprender a convivir si quieren ganar. Así que, de hecho, ya pasamos a lo que te... Bueno, los participantes de un trío son Raquel Rodríguez, Tegan Nox y Liv Morgan. Por otro lado, Shotzi, Sonya Deville y Xia Li. Que de hecho esta lucha es la que va a ser a continuación. Y la siguiente es la de Emma, Shayna Baszler y Lacey Evans, por otro lado. Y por el otro, la BFAB, o no sé muy bien cómo se pronuncia. B-F-A-B, BFAB. Sí, se ha pajeado. Nuevo gimmick. Celina Vega y Celia Cabega. Celíaca las bajas, tío. Celíaca Vega. Nuevo gimmick. No, va a ser un nuevo gimmick, te aviso. Joder, el pan, que mal va sentado. Y me tira un cuarto, tío. Y Pura comedia esto, tío. Valhalla por otro lado. Vale. Pero el que va a ser ahora va a ser el que hemos dicho, el de Raquel Rodríguez, Tegan Nox, Liv Morgan contra Shotzi, Sonya Deville y Lacey Ali. Así que venga, que sea rapidito el combate, tío. Joder, qué basura de A ver, son días. Sí, sí, además te pide el juego que las metas en el pre-show. Me dice, Este sabe de lo que va esto, juego, este juego me dice, tío, es de primero, esto es de primero de buqueo. En una terrible pelea. Esto es un clásico del señor Impacto, porque el año pasado teníamos una partida que él era Impact Wrestling y yo tenía WWE, y siempre, como tienen menos popularidad los de Impact, ¿sabes? No está reflejado realmente cómo de bueno es el combate, simplemente se mide por la popularidad. Y en Impact siempre salía en un combate terrible. Sí. No, esta- Ya podía tener los mejores ratios de la historia, que siempre iba a ser un combate de mierda. Sí, aún así es importante recordar que todavía no hemos equilibrado del todo todas las popularidades y todas las estadísticas de los luchadores, entonces por eso ha salido también muy malo, pero también Sí. te digo, este combate podría haber sido malo en la vida real. No, así que- esto probablemente. Esto refleja esto probablemente lo más real que ha representado el juego en su vida. Su puta vida, tío. Así que pasamos al siguiente segmento. Ah, bueno, no he dicho, perdón. Los ganadores que se clasifican son clasifican? Raquel Rodríguez, Tegan Nox y Liv Morgan. En 8 En minutitos. 8 minutos. De hecho, es Liv Morgan la que consigue el pin. Muy bien. Con su faceta más extrema. Y mientras tanto, tenemos la vuelta de Adam Pearce, que dice: llegamos para hacer el sorteo. Que salgan los 4 luchadores. Lo anuncia como si fuera el circo el tío. Ojo con esto. Que, Lo ha hecho por el culo, ¿eh? Sí, salen todos como que tienen mala química. Esto también habrá Ostras. que compensarlo, porque sale que Gunther no tiene química con los de Imperium Sí. y Sheamus no tiene química con el Rich Holland. Sí, Que sí. Todos tienen bastante química, o sea que eso también lo tenemos que... Eso no lo sabíamos. Pues lo he hecho como la mierda otra vez. Sí, sí. Adam Pearce igual. Sí, sí. Adam Pearce y Bruce Pritchard, papeletas tienen... Uf. Joder, le Está el despido ya, el botón del despido. le estoy dando, pero no actualiza. Bueno, salen los 4 luchadores. Y Adam Pearce, que pide una mano inocente para elegir los nombres del bombo. Y es Wade Barrett el que se elige de voluntario, que sale de la mesa de comentarios para unirse ahí y sacarlo. Primer bombo.
Sale, y además, primer bombo y el que anuncian que va a ser el main event, Cómo me molan los bombos. Tendrían que hacerse muchos más bombos, se escucha. ¡La bola caliente, la bola caliente! Kofi Kingston. Uf, y están los dos diciendo: el caramelito es lo que quiero, tío. A ver, ¿contra quién? Gunther. Bueno. Gunther contra Kofi Kingston. Lo que nos deja por otro lado. Ya tiene el pecho un poco curioso Kofi Kingston. Se la va a dejar Gunther totalmente reventado. Le va a dejar sin sección sí. de en medio del cuerpo. Pues tiene un agujero, tío. Estás pensando diciendo: salgo con camiseta mejor, ¿no? Y tenemos, de hecho, por otro lado, Drew McIntyre y Sheamus. Amigos que Muy tienen buen que combate. enfrentar. Sí. Sí. Los Banger Brothers, que tuvieron que cambiarse el nombre porque era del Algo porno o algo así, ¿no? degenerado, sí. Era del porno. Algo por... Así que ya tenemos ahí los enfrentamientos que va a haber. Y mientras tanto tenemos una entrevistilla a LA Knight que sale con un collarín. Perdió el combate contra... Claro, para recordar, perdió contra Bray Wyatt. el combate de colorines de Sí. Royal Rumble. Recibió una buena paliza y entonces está ahí con collarín en el entrevista. Pues que eso, que le pregunta un poquillo qué tal está tras lo sucedido en el Rumble. Y le dice que estos solo son unos raguños y que dará guerra más pronto que tarde. Y le preguntan eso sobre el Bray Wyatt y el tío Houdini. Y el tío responde que es mejor no meterse en ciertos asuntos. Ha aprendido por la fuerza. Sí. Ha aprendido las malas, Así que pasamos al siguiente. 49 de rating. Me Segmento. gusta la manera de acabar la rivalidad, ¿Sabes que el tío ha aprendido la lección y dice adiós? He aprendido la lección. No me volveré a meter contigo. Si te veo un paso, cambio de acera, tío. Tenemos eso, un poco en vestuarios, ¿no? Que está Drew McIntyre, está Sheamus y está toda la ganga. Están Batch y Rich Holland. La pandilla. Está la pandilla. Antes de salir a su combate, que ya han anunciado que es a continuación, están charlando. Se nota que hay tensión, pero bueno, al final se dan suerte y hay buen rollo. Así bien. que pasamos al combate. Combate reñido, un combate entre dos malas bestias. Un combate Regular. en el que no ha habido nada de química, sorprendentemente. Porque Drew McIntyre estaba fuerísimo. Bueno, sigue siendo un combate semanal, ¿no? Tampoco nos podemos venir de aquí arriba. Eso- yo como Booker les he dicho, salís con todo. Ellos han dicho, no se va nadie. Además es que Que aquí lo pone claro, ¿eh? Drew McIntyre ha tenido un día malo. Ha tenido un día Ha malo. dormido mal, Ha dormido mal y ya sabes. Estaba como yo hace un rato, tío, que estaba durmiéndome. pero aún así ha conseguido clasificarse. Aún así, sí, porque es un combate que ha tenido mucha caña, mucha jarana, pero al final ha metido quinta y ha dicho así, muchao. Eso y que le habías dicho, oye, que ganas tú el combate. Sí. El Claymore running es falso. es falso. ¿Qué me dices? Pues eso, una Claymore a su casa y Drew McIntyre, de los dos huecos que quedan para Chamber, ya ocupa el primero. Recordemos el resto, Bobby Lashley, Brock Lesnar, ¿quién más? ¿Cody? Cody Rhodes y Seth Rollins. Y ahora Drew McIntyre, tú vaya ganga. Drew McIntyre, sí, desde luego que es un... Me ha gustado ganga, Me hace mucha gracia, tío. Bueno, y claro, tenemos un segmento post-combate, ¿no? Un poquillo, pues, que se muestran respetos. Han ido con todo, pero al final dicen, eres buen tío y nos llevamos bien. Se dan la mano, ¿no? Respeto, sí, se dan la mano. No ha habido juego sucio. ni No ha habido nada. juego sucio, todo limpio, Muy bien. diciendo, ok, tío, enhorabuena. Tenemos segmento de hembras que sorprendentemente funciona bien. Segmento en el que tenemos, recordamos, uno de los grupos era Emma, Shayna Baszler y Lacey Evans, que van a ir juntas, pues están en vestuarios y están hablando eso, diciendo, tenemos que llevarnos bien si queremos ganar a estas tías. Dicen, sin duda, somos favoritas, pero ojo, porque empiezan a desconfiar entre ellas. Saben que tienen roces, saben que igual no pueden llevarse suficientemente bien, que es lo necesario para clasificarse. Ujú. Y aparte ya, por cierto, avisan de que ya les han hecho el comunicado de que va a ser su combate clasificatorio la semana que viene. Así que la semana que viene sabremos las 3 restantes para la Chamber. Y pasamos al siguiente segmento en el que se anuncia un combate. Está Madcap Moss ya en el ring, preparándose para luchar, ¿no? Y el siguiente que sale es Nakamura. Veréis ahí, ¿Nakamura ha bebido? ¿Qué es esto? Nakamura va haciendo eses con una botella de whisky en la mano. ¿Qué marca es el whisky? No, además de estas que solo por una tira blanca que pone whisky.
Y tenemos eso. Es decir, el tío le cuesta subir al ring. Es decir, va haciendo S, las escaleras, como que tiene que. Le está costando mucho. De hecho, con la cuerda al entrar se tropieza un poco y casi se cae. Entonces el Matt Campos dice, pide un micrófono porque el tío se cree el don comedia. Dice, pero si yo pensaba que los alcohólicos eran los rusos. Y... Y empieza a contar chistes malos, tío. Está diciendo, pero dice... Una ristra. Claro, el tío dice... Es una ristra. Claro, dice el de lo de, pero si los chistes de entre un tío en un bar contigo no acaban porque no sales. Pero y todo esto, mientras que está contando los chistes, Nakamura es que no está entendiendo nada, está simplemente bebiendo. Está simplemente existiendo, ¿no? Sí, sí. Y le cuesta hasta estar en pie. Entonces el árbitro, que estaba por ahí, ¿no? Pues llega y está dudando, pero... Y no sabe si hacer sonar la campana, pero Nakamura dice, let's do it. Entonces hace sonar la campana. Con esa frase hay que venirse arriba. Por supuesto. Y empieza el combate. Combate rapidísimo, ¿eh? Excesivamente rapidísimo. Pone vía neckbreaker, pero no hagáis ni puto caso. Porque lo que ha pasado es que estaba Nakamura. Es decir, Nakamura coge el whisky y lo tira. Y está que le cuesta estar en pie. Mientras tanto, Matt Campos está como muy concentrado, intentando ver cómo le mete mano. ¿Y cómo le mete mano? Está diciendo, voy por este lado, no voy por este otro. Acaba dando vueltas alrededor de Nakamura porque no sabe dónde atacarle. Nakamura se marea, cae al suelo. Y el otro dice, es mi momento. Se pone encima, 1, 2, 3. Matt Campos gana a un Nakamura excesivamente borracho. Tremenda victoria para Matt Campos, ¿eh? Una victoria tan importante que en el siguiente segmento vuelve a coger el micrófono diciendo lo rápido que ha ganado una leyenda de Japón como Nakamura. Y el tío está a tope. Más chistes. Está haciendo chistes, está haciendo todo el rato chistes. Está diciendo, pero es que ganó más rápido que Usain Bolt escapando de la policía. Joder. Y luego dice, toc toc, se queda en silencio y dice, este no abre la puerta porque está borracho. Así que segmento de chistes malos, tío, que cómo me da. Que hacen las delicias de los más de los más cuñados. retrasados. Entre ellas las mías. Mira, Así que pasamos al siguiente segmento, donde se ve en perspectiva, ¿no? Un coffee con Xavier Woods en los pasillos antes de salir al combate y Gunther también con Imperium antes de salir. Y de hecho lo siguiente ya va a ser el propio combate. Combate que se lleva Gunther bastante rápido. Una powerbomb. Es una puta máquina. Es una máquina. Es que es una máquina. Es que no. El combate no está mal, pero de nuevo te recuerda que Ludwig Kaiser está jodiendo ahí a... Lo voy a separar. Pues tenemos ahí... Ah, sí, también, de cosas que ha pasado en este combate, como estaban fuera Xavier Woods y The Imperium, se notó pique entre ellos fuera, pero no llega a pasar nada. Va. Así que, siguiente segmento en el que Gunther coge el micro, acompañado del resto de Imperium, es decir, le he puesto solo, pero va con el resto, y dice que... espérate... Sí. Y dice que dará a probar sus golpes en un lugar donde no podrán escapar de él. Yo sé muy bien dónde voy a entrar. Les enseñará qué es la verdadera máquina de la eliminación. No, pero cámara, no. Cámara. No, máquina. Es una máquina también, pero Lo ha confundido con el término máquina de la prostitución. También muy el siguiente segmento, ¿no? muy habitual en este programa. Aquí solo hay una máquina de prostitución. Y soy yo. Y es Elite. Bueno, y Johnny Gargano. Pasa al siguiente segmento, en el que es un vídeo de Rey Mysterio que ha enviado, estos típicos que se ven ahí, que ha enviado el grabado del móvil, ¿no? Del móvil, y en el que explica un poco lo que ha pasado en el Royal Rumble, que no apareció. Y dice, pues eso, dice, no aparecí, Dominic, no puedes estar haciendo esto a tu propia familia. ¿Qué estás pasando? Dominic, no, por así no son las cosas. Dominic, no. Creo que me quiere decir que no, Me da esa impresión. Me agrediste, me hiciste daño. A mí, a tu leado. Le estás haciendo mucho daño, Dominic. No, coño. Dominic, gimmick redundante. Sí. Dominic, tendré que enseñar otra vez por dónde es el camino de la rectitud.
Me ha convencido la última parte, ¿eh? Realmente cuando he sido un poco menos recargado, Pasamos al siguiente. Esta de los mejores segmentos, el rey es puro rating. Rey Rattingman. No, cuidado, no me quites la vida. Y pasamos Rating Mystery. al último segmento. Pasamos a la cremita. Que estaba viendo lo que ha pasado. El puto Rat Agent es un gilipollas. James Long. Y solo Sikoa, que Y solo todavía, Sikoa todavía que- no le hemos movido las Sí. estadísticas. Así que- Solo Sikoa que estaba lo suyo, tío. ¿Y qué ha pasado después de ese gran segmento que tuvimos en Royal Rumble? A Sale- nosotros nos gustó, ¿eh? Sale muy decidido. Sami Zayn al ring, solo. Y empieza a gritar: ¡Roman! ¡No! ¡Roman! ¡No! Dicen mucho, ¿no? No, Tus luchadores. now. Ah, Ahora, vale. Roman, ahora. Dicen mucho no, y lo que te espera. Roman, que sale con Jimmy Uso, el Solo Sikoa y Paul Heyman. Es decir, no se ve a Jey Uso. Ujú. No suben al ring, pero se quedan fuera. de La momento. distancia. Se quedan de momento a la distancia. Y Sami, que se pone: ¿has visto todo lo que he hecho contigo, con tu familia? He entrado hasta lo más dentro de tu imperio y ahora voy a hacer que caigan. Eso de ahí, señala los títulos. ¡Te los quitaré! Roman dice, ¡No! Roman dice, no. Roman, que Paul Heyman lleva el micrófono, se lo da a Roman Ujú. y lo sube muy lentamente. Está muy tranquilo Roman Reigns. Dice: Sami, no has hecho nada. ¿Es que no te has enterado todavía, en todo este tiempo no te has enterado de qué va este asunto? Siempre ha ido respecto a la sangre. Algo de lo que nunca has pertenecido. Sin sangre. Por mucho que Jay se gira para mirar allí, claro, Jay no está. Y empieza a gritar, mira a la zona para decir: Jay, ven aquí. Parece que no sale nadie de momento, sigue insistiendo y acaba saliendo Jey Uso. Un Jey Uso que va mirando todo el rato al suelo. Se siente muy incómodo Jey Uso. Muy incómodo. ¿Cómo se dice? Incómodo. Y dice: no. No, Dominic, no. Y entonces ahora cuando ya sale Jey Uso, se suben al ring. Tratando a los fans de SmackDown como genios, ¿eh? Por si no les ha quedado claro. Sí. Se suben al ring y Roman dice: Jay te defendió cuando nadie confiaba en ti. Y lo único que has hecho es dar la espalda a quienes has apoyado. Eres un ser despreciable. ¿Eso se lo dice quién a quién? Eso es Roman a A Sami Jay. Zayn. A Sami Zayn, no. A Sami Zayn. Y Zayn dice: no he dado la espalda a nadie. Tan solo te quebré la tuya con una silla. Además, soy amigo de aquellos que se portaron bien conmigo. Jay, ¿sabes? Sabes que no estás donde debes. Juntos podemos con él. Aún así, Jey Uso, que sigue mirando al suelo, no sabe dónde meterse. Y Roman dice: eres un ingenio si crees que uno de los míos va a dejarnos por alguien así. Ya aprendió hace mucho tiempo cuál era su lugar. Referencias, ¿eh? Referencias. Cómo le destruyó en la celda y eso. Referencias, además, es decir, para decir, en realidad es hasta ofensivo el punto de decir: no, estás conmigo porque te hay una paliza. Jay, que está eso, todo el rato sigue mirando al suelo. Y Roman y Sami, que gritan a Jay para que le hagan caso. Ambos como en plan: no, mira a mí. El otro: no, estás conmigo. Pero Jay al final es cuando se da la vuelta y decide marcharse. Blue Days, que se queda mirando todo el rato como se está marchando Jay y como que le empiezan a increpar. Y Sami es cuando vuelve a atacar por la espalda a Roman. Pero esta vez entre todos bueno, Le dan una Paul paliza. Heyman no hace nada, Paul Heyman solo pone caras. Pero Jimmy Uso y Solo Sikoa sí que le agarran, le cogen. Para que luego acabe al final haciéndole Roman Reigns un spear a Sami. Le dejan tirado y se marchan, pero Roman vuelve a coger el micro una última vez y dice: Sami, si quieres mis títulos te estaré esperando en Elimination Chamber. Y así es como cerramos el programa de hoy. Se ve muy confiado Roman Reigns. Roman Reigns está muy confiado. A ver, es Sami Zayn, yo lo estaría. Si soy Roman Reigns. Yo también. Vale. Pues vamos a darle a finalizar show, a ver cuál es el rating oficial del programa. Rating, man. Ha habido problemas ahí entre medias, pero bueno, Ha habido- primera semana. Va a ser 51. Esto va a ir hacia arriba. Uy, perdona, le he dado 60. Hemos perdido popularidad en 24 regiones, hemos ganado en... Pero en Machachuches, tío. Que es la que yo quería. Bueno, pues ya está. Porque estábamos en Mini y ha dicho: me gusta Machachuches, la mejor ciudad del mundo. Se han equivocado.
Bueno, pues como vemos, presidente. absoluto fracaso. Hasta aquí la serie del TV. No. Modificaremos eso, pero de momento, básicamente esto es entre nosotros y para que lo veáis vosotros, cómo buquearíamos nosotros los programas. Arrancando. Así que, bueno, hemos visto muchas cositas de camino a Elimination De Chamber. momento, muchas cosas muy continuistas. Bueno, hemos cambiado Ahora- la intro de Raw y todo, Sí. ¿eh? Hemos metido algún guiño de futuras apuestas nuevas, pero no se ha visto realmente nada. ¿Os habéis visto Bueno, nada de lo que está preparado? a No, niveles, la verdad que no. a niveles, pero a No, niveles, la verdad que no. Creo que no. Que no, probablemente- es que no estáis preparados para lo que se viene, sobre todo en SmackDown. Es que esto podría ser un programa normal de lo que hemos visto. Sí. El momento que yo llegue a lo que quiero, la gente va a decir, esto es lucha underground. Pero aún así ya se han visto cosas porque yo creo que no ha habido casi ningún combate que supere los 10 minutos en ninguno de los dos programas. No. Muchos segmentos, mucha preparación, todo para el pay-per-view. Aquí se está vendiendo el pay-per-view. Entonces, bueno, esto es lo que hay, 60. Te he ganado, ¿eh? No digo nada, no digo nada, pero aquí en la guerra entre Raw y SmackDown ha habido un claro triunfador. Mañana me traigo a The Rock. Sí. Que por cierto, hablando de part-timers, John Cena, por ejemplo, The Rock, como ha dicho que no va a aparecer en WrestleMania, Sí. no le vamos a utilizar. Steve Austin, como ya teníamos planeado una cosa con él, sí le vamos a usar. ¿Y qué más? Sí, pero- John Cena va a estar limitado. Sí. En principio, en como general, a 5 o 6 Cualquier pay-per-views. limitación de cosas de estas que nos hayamos puesto al final es para hacerlo en ese sentido realista. Sí, y porque en el juego lo podríamos usar perfectamente. Y eso, Brock Lesnar también lo limitaremos un poquito, aunque está saliendo mucho. Sí, pero por ejemplo, si hablamos de. Que de hecho es uno de los problemas que tuviste tú, decir, Brock Lesnar se tiene que clasificar, pero no puede luchar porque Claro, no Brock lucharía en un Lesnar Raw. no ha luchado en 20 años en un semanal. Entonces, Claro, entonces está adaptado también para que eso sea de claro, esa forma. ha atacado a los Jobbers y así se mete en la jaula. ¿A quién atacó, por cierto? A Baron Corbin y a Mustafa Ali. ¿Estás llamando a Baron Corbin Jover? Yo también lo haría. No es un Jobber, le consideraría midcarder. A Mustafa Ali un poquito Jobber sí que es. Entonces, bueno, está aquí el juego cargando porque tiene aquí archivos para parar un tren. Sí, Haremos pero- un corte Sí. y veremos ahora Vemos los ratings y ya cerramos. y despedimos. Y Que- recordar, Bueno, sí, que más o menos para que tampoco se vaya mucho respecto al tiempo de semanales con la con WWE vida real y todo eso vamos a intentar. Pues que eso, cada semana o cada 2 semanas como mucho va a hacer un programa. Al final también estamos limitados por nuestra vida. Tenemos que trabajar, tenemos que ir. Exacto. Ojalá Hay que hacer cosas. Imagínate que te pagasen por esto, pero a escala planetaria. Sí, Es estaría que bien. planetaria. Es literalmente lo que hace WWE. Así que bueno, eso va a ser. Mira, ya cerramos aquí. Sí, tenemos aquí negociaciones que no las vamos a enseñar. Ding dong dang. Eh, ¿A quién habremos fichado? Exacto. Y ha habido Rampage también. Primero vamos a ver los ratings de Sí, he traído de vuelta a todos los que despidieron durante la pandemia. audiencia de SmackDown. 2.100.000. Ah, no, 2.866.000. Porque está en Fox, está en un canal mejor. Así que 2.85. Sí, llora, que te No, gusta más mi producto. Es lo que hay, es lo que hay. Y. El mío gusta menos, pero lo ve más gente. yo- Como lo WWE real. y vamos a ver los resultados de Rampaje. Rampaje que nos ha vencido. Eso te digo que no va a volver a pasar. Dinamita no nos ha vencido, pero Rampaje sí. No va a ¿Cuánto volver a tuvo, pasar. ¿Cuánto tuvo Raw? ¿Cuánto tuve yo? Estoy haciéndole ya la llamada. 64. Estoy haciendo ya la llamada. Pi, pi, pi. John Cena, te necesito para el siguiente. Aquí vamos a ver. Su Ojo, History te lo 60 comes. y 67. No, a Raw no le ha ganado. Que se jodan. Te los comes tú, Te los comes. Llamo a John. Si es que quería llamar este programa John Cena. La mano inocente, que ha sido Way Barrett, yo quería que fuese John Cena. Pero Raúl. Porque le dije a Raúl, imagínate la gracia de que John Cena hace muchísimos meses que no aparece y solo aparece para coger la bola de los bombos. Me pareció una Y. idea de $1.000.000. Joder, que es que fíjate lo que hacen. El main event de Rampage. John Moxley contra MJF en un combate en jaula por el título de All Elite. Y en el combate Literal. anterior, Samoa Joe contra Miro por el combate de Ring of Honor. Ah, y esto en un Por el Rampage. título de Ring of Honor. Es una Rampage, no ni el Dynamite. Literalmente, la vida real. Pero ¿qué ha pasado? 800.000 espectadores. Es lo que hay. Que se jodan. Pues se esto ha jodan. sido todo y nos vemos muy pronto con el segundo programa con los segundos programas de WWE después del Rumble y con ya a punto de Elimination Chamber, porque es en la vida real es en la semana 3 de febrero, así que aquí también será más o menos pues eso, igual en la cuarta porque no podamos grabar como queramos, pero más o menos estará por ahí. Sí.
Así que nos vemos muy pronto y esperamos que os haya gustado. Comentad lo que queráis, suscribíos. Este programa ha sido más visual, no ha sido podcast. Así que solo estará en YouTube. Y Qué desgracia. nada, comentad, like, suscribíos. Sin la R, que es imperativo, chavales. Este tío sabe. Este tío sabe de lengua. Castellana y literatura. Así que nada, nos vemos muy pronto. Chao. Si sabes tanto, ¿cuántas páginas tiene el Quijote? 30. Depende de la edición, tío. 30, pero son un papiro. Este es un papiro total. un papiro largo de eso se pasó a Que Solo una página gigantesca, tío. además sin interlineado ni nada. Sí. sin párrafos. Pero yo como las tonas estaban los judíos, que son así como tochísimas. Sí. Y hacen- Pues nada, no sé si vamos a hacer la despedida habitual. Es que es como un diría, spin-off. espera un segundo. Es un spin-off. Espera un segundo. Donde la conversación esta última que hemos tenido, yo hubiese ido bajando el volumen y que se corte así. Ah, como fundido. 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 Semen. Se-